Yo he vivido en el fango de, de las emociones negativas. He vivido en la frustración, he vivido ahí, he estado ahí, pero hoy soy una mujer feliz a partir de... Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Eres Abundante. El día de hoy vamos a estar hablando de qué tiene que ver la abundancia con el perdón y tenemos una invitada internacional, María Emma, bienvenida. Ella es psicóloga, mentora, es escritora y bueno, es un placer, un honor tenerte acá contándonos tu historia para ayudar a toda nuestra comunidad. Bueno, un placer y un gusto estar aquí en tu comunidad, Bethany. Gracias por esta invitación maravillosa que me haces. Un honor y un placer acompañar a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Qué bueno. María Emma, ¿qué tiene que ver el perdón con la abundancia? Todo. Todo. Mira, los seres humanos, yo siempre he dicho que no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Por campo energético, somos un sistema energético, ¿cierto? Y en la medida en que nosotros estamos sanos internamente, pues entonces eso atraemos a nosotros. Nos lo explican las neurociencias desde nuestro sistema cerebral SARA, donde enfocamos la atención, eso expandimos, ¿no? Entonces, si tú estás hoy lleno de sentimientos y emociones negativas, como el miedo, la rabia, el odio, la frustración, el enojo, eso es lo que atraes para ti, ¿cierto? Entonces, la abundancia, no solamente en términos económicos, sino en relaciones, eh, en todos los términos de nuestra vida, en felicidad, en salud, porque la abundancia tiene que ver con todo, no solamente con lo económico, pues digamos que si tú estás sano, entonces vas a atraer esa sanidad, por decirlo de esa manera, para ti. Entonces, elaborar un proceso de perdón en nuestra vida, yo siempre he dicho que el perdón, Bethany, es una habilidad que se aprende y es una habilidad que nos permite transformar las emociones que no son tan chéveres, pero que generan un gran aprendizaje en nuestra vida, ¿cierto? Y el perdón es la herramienta que nos permite hacer esa transformación. Entonces, cuando nosotros aprendemos la habilidad de perdonar, vamos a estar sanos de esas emociones que no son, digamos, para mí las emociones no son ni buenas ni malas, porque todas las emociones traen un aprendizaje, pero digamos que esas emociones que no son tan sanas para nosotros como las que decíamos ahorita, pues entonces cuando nosotros, digamos, las sanamos, pues bueno, vamos a vivir en estado de sanidad y eso va a traer abundancia en nuestra Ok. vida. Ahora, habrá muchas personas que se estarán planteando, puede, bueno, María Emma lo dice y suena muy lindo, es muy fácil, pero no sabe por lo que yo he pasado, he tenido tal situación, cómo yo voy a perdonar si pasé por esto. ¿Qué llevó a María Emma a iniciar este camino de aprender a perdonar y a partir de allí enseñar a otros a perdonar? Haber odiado con profundidad en mi vida y haber vivido situaciones traumáticas, como las llaman muchos, yo las llamo límites en mi vida, de una manera supremamente intensa. Voy a hacer un resumen ejecutivo, ¿no? Yo nazco en una familia colombiana, antioqueña, muy bonita. Somos 8 hijos, y mi papá y mi mamá, ¿cierto? Somos 6 hombres y 2 mujeres. Yo soy la menor de esa familia. Cuando tengo 4 años, asesinan a mi padre. Eh, bueno, fue asesinado en su pueblo natal, él era ganadero. Cuando tengo 8 años, mi mamá se muere de cáncer. A mis 8 años quedo huérfana. Quedé viviendo con mi padrastro. Mi padrastro había sido el novio de mi hermana, pero bueno, al morir mi papá se casó con mi mamá y junto a él, quedé viviendo con él y junto a él viví situaciones muy dolorosas, entre ellas abusos sexuales por su parte. En mi adolescencia empecé a odiar, odié muchísimo, odié a Dios, odié a los que mataron a mi papá, odié a mi papá y a mi mamá de alguna manera, bueno, no tanto odio, pero sí sentí
generé una herida de abandono muy fuerte, de rechazo, más de abandono. Bueno, viviendo con mi padrastro también odié muchísimo, lo odié a él. Y cuando faltaban 8 días para mi fiesta de 15 años, matan a mi padrastro. O sea, a mis 15 años ya había vivido la muerte de 3 personas importantes en mi vida. Con mi padrastro yo navegaba entre el amor y el odio. No lo odiaba a él como tal, pero sí sus comportamientos. Eso lo vine a entender ya adulta. Muchas veces no tenemos que perdonar a la persona como tal, porque a veces, Bethany, y para todos, y puede que alguien que nos esté escuchando se identifique, es que cómo voy a odiar a mi hermano, es que cómo voy a odiar a mi mamá. Posiblemente no es a esa figura que ha representado otros momentos bonitos de tu vida, pero sí a sus comportamientos o a algunos de sus comportamientos. Entonces también lo di a él por sus comportamientos, por sus abusos sexuales, por algunas condiciones que tenía como ser humano. Entonces muere mi padrastro cuando tengo 15 años, lo matan, lo asesinan. Luego entro en una adolescencia supremamente compleja, llena de emociones negativas y ambivalentes en mi vida, ¿no? O sea, navegando entre el amor y el odio. Me odié a mí misma muchísimo, Bethany, porque sentía que todas las personas que yo amaba, Dios me las quitaba, o odié a Dios, ¿cierto? Wow. Lo negué muchos años en mi vida. Y luego, bueno, el corazón es terco y me enamoré, y esa persona se murió. Bueno, tuve una relación de pareja y esa persona se murió de leucemia. Wow. Luego tuve otra relación de pareja de muchos años, quedé en embarazo y él no respondió por mi hijo. Asumí un embarazo adolescente sola. Entonces también hubo muchos sentimientos encontrados ahí de frustración. Me acentuó mi herida de abandono, mi herida de rechazo. Eh, bueno, y finalmente, hace 8 años, se suicidó una sobrina que era como mi hermana menor, y a los 4 meses se suicidó mi hijo Daniel, que para ese momento tenía 17 años. Se lanzó del 20º piso del edificio donde vivíamos. Wow. Ese fue el momento, o ha sido hasta hoy, espero el último, ¿no? Pero el momento más doloroso de mi vida. Enterrar un hijo es como si te arrancaran un pedazo del alma. Y siendo psicóloga, para ese momento ya entré en un estado de culpa muy fuerte porque, pues bueno, ¿cómo poder ayudarle a los demás si no puedes ayudar a tu propio hijo? Cuando te dedicas a ayudar a otros y no puedes hacerlo con tu propio hijo, ¿en quién te conviertes? Como lo digo en mi TEDx. Entonces, he vivido eh, y he sentido profundamente el abandono, el rechazo, la rabia, la frustración, el odio, el miedo profundo por vivir, esa sensación de no poder con la vida, Y tantas esa pérdidas sensación, desde niña. sí, 6 duelos, eh, y bueno, y haber sido abusada sexualmente, bueno, todas esas situaciones me llevaron a encontrar un camino para sanarme, porque yo creo que si yo no hubiera encontrado el perdón en mi vida, no sé dónde estaría hoy realmente, como lo digo en mi primer libro, ¿cierto? Yo creo que mi camino estaba escrito. Hay una gran diferencia entre destino y libre albedrío, y yo llegué a esa conclusión. Mi destino estaba escrito, el libre albedrío es la forma en la que ejecutamos el destino. Entonces, digamos que entré en el camino del perdón a través de un evento que viví en el año 2001, donde me enseñaron a perdonar, y desde ahí desarrollé toda una metodología para elaborar procesos de perdón. Entonces, a ti que nos estás escuchando, te puedo decir, yo te puedo entender. Por eso, más que ser psicóloga, soy mentora. Los mentores somos personas que acompañamos a otros a lograr objetivos desde nuestra propia experiencia personal. Yo he vivido en el fango de las emociones negativas. He vivido en la frustración, he vivido ahí, he estado ahí, pero hoy soy una mujer feliz a partir de eh, elaborar procesos de perdón en mi vida. Qué poderoso, qué poderoso. Y cuando una vez que ya sabemos todo lo que detonó, que Dios mío, no, sabía una parte, y eso que tú dices que es un resumen ejecutivo.
sabe una parte. Una vez que ya sabemos todo lo que detonó eso, ¿cómo llegaste a comenzar a ver la luz? O sea, ¿qué te llamó la atención de decir, cómo esto me puede ayudar a salir de acá? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál fue ese proceso como de transformación de, ok, ya, qué peor se puede estar? No imagino, de verdad, no lo imagino. ¿Qué peor se puede estar y cómo surjo ahora? ¿Cómo subo de acá? Bueno, yo pienso que todos los seres humanos tenemos un evento que nos hace tomar conciencia, ¿no? El primer paso es sentirnos incómodos. Si hoy te estás sintiendo incómodo con tu vida, felicitaciones. Si hoy estás en crisis, felicitaciones, porque eso indica que estás en el momento indicado para pasar al otro lado, ¿cierto? Porque vas a empezar a buscar, digamos, respuestas o recursos que te permitan eh, transitar al otro lado. Entonces yo creo que, bueno, yo creo que en mi vida o en la vida de todos aparecen personas, situaciones, eventos. Puede ser un libro, puede ser alguien con quien hables, puede ser un psicólogo, puede ser un mentor, puede ser un podcast, ¿cierto? Puede que alguien hoy nos está escuchando y está diciendo, oiga, a mí me pasó o me han pasado cosas como a esta persona y empieza esa búsqueda por cómo hacerlo, ¿cierto? Exacto. Entonces, yo creo que el primer paso es sentirnos incómodos con la forma en la que venimos viviendo y darnos cuenta que no nacimos así y que no vinimos para sufrir. El segundo paso es buscar caminos y existen hoy millones de caminos para hacerlo, ¿cierto? A través de, no sé, la conversación con alguien, como decía ahorita, un libro, un podcast, un taller, un seminario, un proceso terapéutico, en fin, que nos hace empezar a entender que no nacimos así, que el constante de la vida no es el sufrimiento, que hay que aprender a aceptar el dolor y pasar al otro lado. Ahora, también es una determinación que tomamos internamente en nuestra vida, ¿cierto? Porque a muchas personas se nos pueden presentar oportunidades para sanar, pero simplemente desde nuestra terquedad, desde nuestro egocentrismo, desde nuestra, digamos, lucha o pelea interna, decimos no, ¿sí? Entonces hoy invito a las personas que nos estén escuchando a abrirse, si le pusieron ese evento en su vida, si le están recomendando ese libro, si está escuchando este podcast o en fin, o sea, ábrase a nuevas oportunidades. Si otras personas lo hemos hecho, tú también puedes hacerlo, ¿cierto? No existe Correcto. nada que no se pueda perdonar. Lo único imperdonable en la vida es no perdonarnos o no perdonar o no aprender a Definitivamente. perdonar. Entonces, yo creo que esos eventos son dos cosas puntuales. Uno, estar atento a esas señales que la vida, Dios, el universo, Buda, Maitreya, la energía, como lo quieras llamar, te pone en la vida y tomas la decisión de abrirte a ellos. Y dos, sentirte muy incómodo de la forma en la que hoy estás viviendo. Eso me pasó, eso me Correcto. pasó. Se confabularon las dos, ¿no? Yo me sentía muy incómoda, sabía que esa no era la razón para vivir, tal vez desde la misma inconsciencia, pero Claro. Y todos los estar seres humanos sumergida en la tenemos emoción. sumergidos en la emoción y apareció un evento en mi vida que me llevó a abrirme, ¿cierto? Es un seminario de crecimiento personal que se dicta en Colombia hace 25 años y yo llegué ahí por una causalidad de la vida, me encontré con alguien, me invitó y ahí, bueno, hubo un revolcón de mi vida total y absoluto. Wow. Eso fue lo que sucedió. María Emma, ¿cuáles serían como los pasos básicos? Sé que es un proceso profundo, sé que no sé si lleva tanto tiempo, pero dependiendo del sentimiento que tengas hacia la situación o la persona, ¿cuáles serían como unos pasos para perdonar? ¿Y qué sí es el perdón y qué no es el perdón? Porque existe ya yo perdoné lo que pasó, pero no lo olvido. O, ya yo perdoné a tal persona, pero donde la vea, que me la descobro. No sé, en Venezuela decimos, te agarro en la bajadita, cosas así. ¿Cuáles son los pasos para perdonar y qué sí y qué no es el perdón? Bien, bueno, vamos a dividir esa pregunta en dos, ¿cierto? Vamos a hablar primero de qué no es el perdón, ¿cierto? Entonces, perdonar no es justificar comportamientos en otro ser humano. Uno, perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar por tres razones.
Uno, porque si yo olvido, ¿cierto? No genero aprendizaje y la situación tiende a repetirse. Lección que no se aprende se repite, ¿cierto? Dos, porque si yo olvido, ya no genero ningún sentimiento negativo, luego ya no necesito elaborar un proceso de perdón. Y tres, porque biológicamente no estamos diseñados para olvidar situaciones que están acompañadas de una emoción fuerte en nuestra vida. Usted recuerda el día de su primera comunión, bueno o malo, pero lo recuerda. Usted recuerda el día que se casó, el día que tuvo hijos, el día que, no sé, que se graduó del colegio, de la universidad. Usted recuerda aquellos momentos que están acompañados de una emoción fuerte, cualquier tipo de emoción, pero usted tal vez no recuerda que estaba haciendo el, no sé, 3 de julio del 99, no sé, ¿cierto? A Tal menos que vez fuese su los días... cumpleaños, el cumpleaños de alguien. Exactamente, exactamente. Entonces, perdonar no es olvidar por esas tres razones. Perdonar no es reconciliarse o no implica reconciliarse, ¿cierto? Ahí hay una gran confusión con lo que significa perdonar. El perdón y la reconciliación son dos cosas totalmente distintas. Perdonar es un evento que va mucho más allá, es mucho más profundo, inclusive de pedir disculpas y elaborar un proceso de perdón son cosas diferentes. Entonces, perdonar y reconciliarnos son dos caminos. Yo puedo elaborar un proceso de perdón sin necesidad de reconciliarme con ese ser humano, claro, o con esa persona, ¿no? Pero, discúlpenme, pero para reconciliarme sí necesito elaborar un proceso de perdón. El perdón como tal no implica siempre la reconciliación en términos de volver a tener una relación con esa persona o volver a tener que vivir esa situación en nuestra vida. Entonces, digamos que perdonar no es reconciliarnos. Perdonar no es justificarnos desde la victimización tampoco, Claro, como ¿cierto? fue mi culpa, yo también acto así, algo así. Exactamente, exactamente. Ante los eventos límites, los seres humanos o caminamos límites o traumáticos, ¿no? Lo llaman traumáticos. O caminamos por el dolor o caminamos por el sufrimiento. Eso es una conclusión a la que yo llegué. Y muchas veces, como nos enseñaron a huirle al dolor, nos terminamos metiendo en el sufrimiento sin darnos cuenta, ¿cierto? Porque nos enseñaron que el dolor era malo y el dolor no es malo. El dolor es un sentimiento del cual puedes generar demasiados aprendizajes para ti. Y cuando tú logras aceptar el dolor como una emoción inherente al ser humano, te duele en tanto amas, te duele como un mecanismo de supervivencia emocional, ¿cierto? Entonces vas a poder generar aprendizajes. Pero si le sigues yendo a enfrentar el dolor, a aceptar el dolor en tu vida, te terminas metiendo en el sufrimiento. Porque yo lo pongo en estos términos, Betany, mira, es como cuando va a llegar visita a tu casa y tú la pones muy bonita, pero resulta que antes de abrir la puerta te das cuenta que en la sala hay una basura. Entonces tú coges esa basurita y la metes rápido debajo del tapete que hay en la sala, ¿no? Pero resulta que el hecho de que no se vea porque está tapada con el tapete No no quiere quiere decir decir que que no no esté. esté. Exactamente. Entonces, eh, perdonar es sacar esa basura del tapete y botarla, ¿no? Perdonar es soltar la esperanza de que lo que pasó pudo haber sido de una manera diferente. Uy, sí. Perdonar es un acto de amor propio para recordar un evento de nuestro pasado que ya no podemos cambiar desde una conciencia de aprendizaje. Entonces, ahí te respondo, ¿qué no es y qué es el perdón? Perdonar es una habilidad que se aprende, es la herramienta para transformar una emoción o sentimiento negativo en algo positivo, que podría ser la gratitud por lo vivido, generando un aprendizaje profundo y estar listos para el otro nivel. ¿Listo? Ahí te respondo qué es y qué no es en grandes rasgos. Sí. Ahora vamos a la otra parte y cuáles son los pasos para perdonar. Entonces, como decía ahorita, el primer paso es la incomodidad, es entrar en crisis existencial. Por eso les decía ahorita, si tú estás hoy en crisis existencial que nos estás escuchando, felicitaciones, porque ese es el primer paso. Es dejar de satanizar esos momentos difíciles que hemos vivido, esos retos, esos desafíos que nos pone la vida. Ese es el primer paso, darnos cuenta de esa incomodidad y sentirnos incómodos. El segundo paso es entender que no nacimos así, es entender que,
a ver, que ese momento de tu vida lo elegiste antes de nacer consciente o inconscientemente, También creo eso. eh, y que, bueno, finalmente te va a generar un aprendizaje, ¿cierto? Que la crisis no tiene que ser tu estado permanente. Mire, recuerde por favor el momento en el que estaba aprendiendo a caminar, ¿cierto? Cuando éramos bebés, aprendiendo a caminar, bueno, nos caímos, no sé, 3000 veces. En la caída número 100 o 1500, usted no se sentó en la sala de su casa a decirle a su mamá, mamá, esto de caminar está muy difícil, yo creo que no voy a caminar, yo me voy a quedar gateando el resto de mi vida. No, usted, Exacto. usted no lo hizo así, ¿no? Usted lo siguió haciendo hasta que lo logró, ¿cierto? Entonces, no nacimos para sufrir, no nacimos para quedarnos tirados en el piso. El fracaso es un peldaño para llegar al éxito. Es más, es el peldaño más seguro para llegar al éxito, ¿cierto? Entonces, el segundo paso es entender que no nacimos así y que el fin de la vida no es sufrir, el fin de la vida es aprender desde el amor y la aceptación. El Me fin de la vida es encanta. fluir. Luego viene un tercer paso que se llama preparación y aceptación, ¿cierto? Para lograr un cambio profundo. Es entrenarnos a ser felices, porque la vida, la cultura, lastimosamente las instituciones que nos rigen desde que nacemos, como la familia, la educación y la iglesia, bueno, algunas nos, nos domestican, listo, para centrarnos en el negativo y dejar de observar el Sí, que positivo la vida es que tenemos. dura, que el sufrimiento, para ser mártir hay que sufrir para llegar a la santidad, no lo sé. Todo como Exacto. que es importante que sufras, no sé, o sea, eso de que la vida es dura, de que hay que luchar, hoy no, desde niños. Así es. La vida no se lucha, la vida se vive, la vida no se resuelve porque no es una ecuación matemática. La vida se vive, ¿cierto? Se vive. Entonces, prepararnos para aceptar un cambio real y profundo es entrenar, es conocernos, es hacer un proceso de autoconocimiento, es conocer cómo funciona nuestro cerebro y hoy las neurociencias no lo explican de una manera muy simple, es aprender a tener un lenguaje mucho más positivo para con nosotros mismos, es dejar de repetirnos frases como de soy un fracaso, yo no puedo, no soy capaz, ¿cierto? Y cambiarlas por estoy aprendiendo, lo puedo lograr, si lo he hecho otras veces también puedo hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque es que la palabra es la prolongación del pensamiento. Y como decíamos ahorita, donde nosotros enfocamos nuestra atención, eso expandimos. Usted tiene su cerebro domesticado o entrenado para, bueno, por supervivencia, para enfocarse en el error, pero también puede Ujú. entrenarlo para enfocarse en el positivo de su vida, ¿no? Y eso no es desconocer las emociones que no son tan chéveres de sentir, como las llaman emociones negativas, pero sí generar un aprendizaje de ellas. Entonces, entrenarte para ser feliz es posible y se puede hacer y muchos lo hemos hecho. Ese es el tercer paso. Y el cuarto paso lo llamo metamorfosis y es hacernos responsables, dejar de victimizarnos frente a la vida y pasar de nuestro papel de víctima a nuestro papel de héroes o heroínas y hacernos responsables de lo que nos corresponde a nosotros, aprendiendo a vivir diferente, en paz, en tranquilidad y construyendo conscientemente la vida que merecemos y que queremos para nosotros. Y ahí cabe todo el tema de la abundancia en salud, en bienestar, en amigos, en relaciones y en prosperidad económica, ¿no? Correcto, correcto. He escuchado y he leído sobre que las emociones no canalizadas y cada vez me hacen más sentido eh, que las enfermedades son eso que no resolviste, ¿no? Entonces, por ejemplo, no perdonar, ¿qué consecuencias, aparte de no la abundancia, de no tener abundancia, porque efectivamente no has hecho espacio en tu vida para esa abundancia que quieres? No perdonar a nivel fisiológico, de salud, de acuerdo a tus pacientes, a las personas que has tratado, cómo les afecta en su vida y
también quisiera saber si has tenido algún paciente, cliente, que haya transitado una enfermedad y tras el perdón haya sanado no solo obviamente su interior, sino que haya visto alguna mejora de salud, si tienes algún testimonio de eso. Bien, entonces vamos a empezar por entender una cosa. Una de las psiquiatras que más admiro y que sigo profundamente se llama la doctora Marian Rojas Estapé, psiquiatra, médico psiquiatra, que hoy nos instruye muchísimo sobre el cortisol, una de las grandes ponentes que nos explica lo que significa el cortisol. El cortisol es una hormona o un neurotransmisor que absolutamente necesario en nuestro cerebro porque nos permite la supervivencia. Pero ya está demostrado científicamente desde las neurociencias que el cortisol en grandes cantidades es el responsable de enfermedades como el diestrés o el estrés negativo, enfermedades cerebro y cardiovasculares, problemas de la sangre, fibromialgias, problemas del sueño, en fin, se le asocian muchísimas enfermedades biológicas, ¿no? Físicas en nuestro cuerpo. Cuando el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario, segregas el mismo cortisol cuando estás ante un peligro real. Vamos a hacer de cuenta que estás en tu casa en este momento y de pronto suena una alarma de incendio, ¿cierto? ¿Qué pasa en tu sistema en ese momento? Alarma, incendio, empiezas a ver humo, entonces haces una descarga alta de cortisol que te permite salir corriendo, huir de ese sitio, ¿no? Estás en medio del desierto y de pronto un león te está persiguiendo. Entonces, segregas cortisol para salir corriendo de ahí, ¿sí? Pasa lo mismo en tu sistema, como el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario, pasa lo mismo en tu sistema cuando piensas en negativo. Entonces, resentir es volver a sentir, ¿cierto? Pensar nuevamente en una situación pasada y volver a sentir esa misma sensación, emoción de frustración, rabia, odio, ¿sí? Y segregas el mismo A cortisol. pesar de que ya hayan 20 años, 10 años, 15 años de lo que haya pasado. Exactamente. Entonces, cada que tú recuerdas un evento que no has, digamos, sanado o elaborado en tu vida de tu pasado, que ya no puedes cambiar, porque no se puede cambiar el pasado, ¿listo? Exacto. Ya, o sea, Ya papá pasó. se murió, mamá se murió, fuiste abusado, pues fuiste abusado, ya no hay nada que hacer con eso. El problema no es lo que pasa, sino qué hacemos dentro, qué pasa dentro de nosotros con aquello que pasa, ¿cierto? Entonces, cuando tú vuelves y recuerdas esa situación desde tus pensamientos, tu cerebro vuelve y lo siente. Sentir, eso es resentir. Entonces, cada que lo haces, vuelves y segregas cortisol. Y si constantemente lo estás haciendo, haces una descarga alta de cortisol. El cargarse en tu cerebro y se demora bajar a su estado natural. Entonces, cada que segregas cada que generas un Disculpa que te pensamiento interrumpa, negativo, ¿cuánto tiempo demora en bajar a su estado natural? Es que hay como un cortecito de conexión. Entonces, como ¿cuánto tiempo demora el cortisol en volver a su nivel natural? 6 horas 6 aproximadamente, horas. 6 segundos en subir, 6 horas aproximadamente en bajar, aproximadamente, según las neurociencias. Entonces, cada que tú piensas en negativo, y recordemos que es un pensamiento lo que me produce un sentimiento y un sentimiento una acción, eso se llama la triada cognitiva. Entonces, cada que piensas en negativo o expresas negativo, pues segregas cortisol. Y altos niveles de cortisol, pues ya sabemos lo que pasa en nuestro cuerpo, es el responsable de muchas enfermedades. Remítase al libro El poder está dentro de ti, de la doctora Luisa Hay, que también nos explica cómo nuestro cuerpo, nuestro sistema se afecta con las emociones negativas, el tema de la somatización de las enfermedades, ¿cierto? Entonces, biológicamente nosotros nos enfermamos cuando odiamos, ¿listo? Ahora bien, la doctora Elizabeth Blackburn, ganadora del Premio Nobel de Medicina, pues demostró el acortamiento de los telómeros, que son esas estructuras que protegen nuestros cromosomas cuando nos sometemos a altos niveles de estrés en nuestra vida, ¿cierto? Wow. Provocados por esa segregación de alto cortisol.
Entonces, el pensamiento negativo, las emociones negativas afectan todo nuestro sistema. Además de eso, pues acortan nuestros telómeros y tenemos menos posibilidades vivimos de menos. vivir de una manera sana, exactamente. Esa es la explicación biológica, científica, de por qué una emoción y un pensamiento negativo, rumiante en el pasado o en el futuro nos enferma. Y hoy ya está demostrado, ¿cierto? Ahora, testimonios de personas que han sanado su corazón, que han sanado sus emociones, que han perdonado y que se han sanado biológicamente millones. O sea, existen muchísimas personas que se han sanado. Mira, de enfermedades como cáncer, eh, inclusive hasta VIH, fibromialgias, problemas de azúcar en la sangre, problemas del sueño. Mejor dicho, yo creo que no, sería muy difícil contarte todas las historias que conozco de personas que se han sanado. Wow. Dolores de cabeza, gastritis, problemas gastrointestinales, problemas del corazón, en fin, o sea, mira, Fred Luskin es el director del programa de perdón de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Lleva 30 años investigando el impacto de perdonar en los seres humanos. Tiene un libro que se llama Perdonar es sanar, maravilloso. El doctor Robert Enright, que fue el primer psicólogo que habló de los beneficios de perdonar. Son científicos que se han dedicado a estudiar el tema del perdón, han demostrado en estudios cómo perdonar aliviana no solamente nuestra alma, nuestro cerebro, nuestro espíritu, nuestras emociones, sino también cómo se han sanado seres humanos. En mi consulta han pasado muchísimas personas que después de elaborar procesos de perdón empiezan a sanarse. Se me quitó la gastritis, María Emma. Wow. Empecé a dormir muchísimo mejor, María Emma. Se me quitaron los dolores de cabeza. Bueno, la sensación, bueno, la ansiedad, el estrés, que hoy son dos sí. Hay gente que lo ha normalizado. Ay, normal, tengo estrés, estoy estresada, tengo ansiedad. Como que lo normaliza como parte del día a día. Ahora, así es. Hay personas que quizás su primer contacto, yo lo digo en cada entrevista, pero puede que este sea el primer contacto con esta información y está bien. Es la primera vez que, no sé, llegó este podcast a sus manos y está como dormidos. Bien, es decir, ¿cómo sé yo, cómo identifica la persona de que necesito perdonar? Porque, mire, yo estoy en un estado que diga, no sé, yo siento que no tengo nada que perdonar, puede decir la persona, y dice, los resultados que tengo en mi vida simplemente porque pasa esto, por la crisis, por las situaciones, por todo esto, pero ¿cómo identifica esa persona que necesita, que hay algo que perdonar que puede que no lo haya visto? Puede ser que sea algo de niño, una situación que percibió de una forma, o verdaderamente también la vivió. Otras cosas de que en mis procesos de estar en mentorías de coaching y de psicología, me di cuenta, gracias a Dios no es mi caso, pero me di cuenta que muchas personas no recordaban su infancia. Yo recuerdo toda mi infancia y estas personas, en la medida que fueron identificando que porque no recordaban etapas de su infancia, era porque justamente había algo allí que bloquearon, y por lo general en sus procesos descubrían que eran abusos, temas así. Pero ¿cómo identifica a alguien alguna señal, algún punto que pueda haber para empezar su proceso de sanación y perdón, de ponerse incómodo y de buscar la ayuda? Pero ¿cómo identifica? O sea, quiere decir que, ¿cómo ve en su vida que hay algo que falta perdonar? Bien, qué buena pregunta esa que me haces hoy, Bethany. Primero, cuando los resultados en tu vida no son los adecuados, recuerda que tú debes aprender a tener el control de lo que te sucede. Lo que te sucede no es aleatorio, ¿cierto? Cada situación que vives es producto de lo que has hecho o has dejado de hacer en tu vida, ¿cierto? Entonces, no es que la vida sucede, no, yo hago que la vida suceda, ¿cierto? Consciente o inconscientemente. Ahorita lo decía, nosotros no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos, ¿cierto? Entonces, primero, revisa tus resultados y si hay algo en tu vida
que no está generando el resultado que tú estás obteniendo, pues haciendo lo mismo vas a obtener el mismo resultado. Hay que revisar qué es lo que estás haciendo mal o dejando de hacer para obtener el resultado que quieres. Si tienes dificultades en tus relaciones de pareja, si tienes dificultades en tu relación con las personas que están a tu alrededor, si tienes conflictos familiares, si tienes conflictos en la relación con tus compañeros de trabajo, si sientes bloqueada la parte económica en tu vida, si no te conoces lo suficiente, si estás viviendo en un estado de como de piloto automático, lo llamo yo, ¿cierto? A veces hay momentos en la vida en las que simplemente nos levantamos, desayunamos, vamos a trabajar, volvemos, ¿cierto? Y vivimos todos los días como en piloto automático y como que no hay un sentido de vida. Es importante revisarlo, ¿no? Ahora, hay que entender una cosa, Bethany, y para ti que nos estás escuchando, el perdón tiene 3 grandes líneas. La primera línea es el autoperdón. La segunda línea es el perdón a una persona o situación. Y la tercera es el perdón como una herramienta de sanación de mi historia de vida. Las 3 están correlacionadas, pero se elaboran o digamos que las podemos dividir para poderlas enfrentar, ¿cierto? O para poder ir depurando el proceso de perdón. ¿Listo? Y aquí hay otra cosa muy importante y es, no necesariamente yo necesito odiar profundamente para elaborar un proceso de perdón. Como decía ahorita, perdonar es una herramienta, estrategia, habilidad que se aprende para transformar emociones negativas, que no necesariamente tiene que ser el odio, puede ser el miedo, puede ser la frustración, puede ser la rabia, puede ser la injusticia, una herida de infancia, como abandono, no sé, traición, injusticia, o sea, de las 5 heridas que nos habla el libro de las 5 heridas de la infancia, ¿no? Entonces, perdonar no necesariamente está directamente relacionado con el odio. Hay personas que no odian, pero sienten mucha frustración o sienten mucho miedo por vivir o están sumergidos en la culpa, ¿ya? Y el perdón es una excelente herramienta para transformar esas emociones. Tengo muchos pacientes que después de pasar por mi proceso en el que les enseño a elaborar procesos de perdón, cuando les digo que hay que elaborar un proceso de perdón, me miran como, María Emma, perdón, pero es que yo no odio, ¿cierto? Porque siempre relacionamos perdón con odio. Y después de que hacen el proceso me dicen, wow, yo no sabía ni siquiera que tenía todas estas emociones por sanar, ¿cierto? Perdonar es un proceso de sanación, ¿sí? Y la sanación es la transformación, la metamorfosis del ser humano en sí mismo, ¿no? Entonces, pero vamos más a lo tangible, ¿no? Si constantemente tienes pensamientos negativos, rumiantes, frecuentes, que dan vueltas y vueltas en tu cabeza, falta de sueño, se te dificulta concentrarte en tareas, te frustra no tener el control de las situaciones, si peleas contigo mismo y con tus pensamientos para no recordar cosas del pasado, si cuando recuerdas personas o situaciones del pasado te genera rabia o un agujero en la boca del estómago, o sudas, o se te calienta la cabeza, o te dan ganas de llorar, si reaccionas agresivamente ante pequeñas cosas y luego te dices, bueno, no era para tanto, pero yo no sé por qué reaccioné de esa manera. Si estás en estados de depresión, estrés o ansiedad, si piensas que la vida es injusta, si te sientes traicionado o abandonado, si culpas al mundo por tus errores, si justificas comportamientos que sabes que son negativos pero no sabes cómo cambiarlos, si te repites frases como yo soy así y punto, y así soy, punto, listo. Si te sientes como anclado o anclada en tu vida, si se te hace difícil mantener relaciones de pareja, si te repites constantemente que la vida es muy difícil, hay que elaborar procesos de perdón. Ahí te doy tipsitos de cómo identificar que necesitas un proceso de Wow, perdón. brutal. Y hablando de los tres tipos de perdón que mencionaste, ¿a qué te refieres con perdonarme? Obviamente entiendo lo de perdonar a otra persona, pero en el caso yo estoy poniendo todos los escenarios para ayudar a la audiencia. Si alguien dice, ¿yo por qué tengo que perdonarme si fulano o fue esa situación o fue externo a mí porque yo debo perdonarme yo por algo que hizo otra persona?
Muy bien. Empecemos por permitirte sentir emociones negativas y no gestionarlas. ¿Listo? Mira, vamos a poner un ejemplo. En una relación de pareja, eres abusada psicológica o físicamente. ¿Listo? Entonces, ¿eso es culpa del otro? La primera vez que una persona le pega a la otra, o la golpea, o la maltrata física o emocionalmente, es responsabilidad de quien actuó, ¿no? Pero la segunda también es responsabilidad de quien lo permitió. Porque finalmente lo está permitiendo. Entonces, muchas veces el autoperdón tiene que ver con aquellas cosas que hice contra mí o que dejé de hacer, decisiones que dejé de tomar en el momento en el que las tenía que tomar por miedo. No se trata de justificarnos, se trata de tomar las decisiones adecuadas, se trata de enfrentar ese miedo que siento a la pérdida, al fracaso, al que dirán, ¿cierto? A la sociedad, a lo que va a decir mi papá o mi mamá, a si me separo, ¿qué pasa? O a mis hijos, o a cómo enfrentar la vida sin esta persona. Entonces, la línea del autoperdón tiene, y mira, Bethany, hay muchas personas que se les facilita más perdonar a otros que a sí mismos. ¿Listo? Wow. El autoperdón es una gran línea que es poco tenida en cuenta. Y muchas veces nos damos hacia los demás, pero no nos damos a nosotros mismos. Entonces hay que autoperdonarse por no darnos nuestro lugar. Hay que perdonarnos por el daño que le hacemos a otras personas muchas veces de manera inconsciente, porque es que muchas veces, Bethany, generalmente los seres humanos no nos levantamos por la mañana diciendo cómo hiciera para hacerle tan harto daño a mi pareja, cómo hiciera para hacerle harto daño a mis hijos, cómo hiciera para dañar a mi papá. No, eso generalmente no pasa. Tiene que haber una estructura mental dañada, un proceso psíquico, ¿cierto? Una enfermedad como no sé, como la perversión o una cosa así, pero Exacto. En la normalidad, entre comillas, o los seres humanos que vivimos dentro de una neurosis, como lo llamamos los psicólogos, natural, pues digamos que normalmente no lo hacemos, pero muchas veces desde nuestras propias acciones o inacciones le hacemos daño a otros. Entonces hay que hacer un proceso de perdón frente a eso. Hay que perdonarnos por no reconocernos como ser humano, por no autoconocernos. Nos dedicamos a vivir por los demás. Esas personas que muchas veces se ponen de últimos, ¿cierto? Entonces, yo soy el soporte emocional de todo el mundo, pero no me soporto emocionalmente a mí misma, ¿cierto? Y eso entonces, también es aprendido. Que nos enseñan como que es importante dar, pero no, si piensas en ti primero es egoísta. Exactamente. Entonces ahí hay que hacer procesos de autoperdón. Excelente. El autoperdón es absolutamente necesario en los seres humanos. Wow, qué poderoso. Ahora, ¿cómo se siente, o basado en tu historia, cuál es el resultado de perdonar, entendiendo que hay más abundancia y todo lo demás, pero en tu vida, ¿cómo te sentiste, qué experimentaste cuando te diste cuenta que ya habías perdonado todo? Paz. Esa es la palabra en la que puedo resumir. Paz mental, espiritual, emocional y física. Esa sensación de que puedo acostarme a dormir y entrar en un sueño profundo porque no tengo o se han minimizado al máximo mis pensamientos negativos y mis emociones negativas. Paz en todo el sentido de la palabra, es aprender a vivir en paz y un sentimiento de alta gratitud por lo vivido. Mira, Bethany, si la vida me diera la posibilidad de volver a nacer, yo volvería a elegir la misma vida que he vivido hasta hoy, porque lo que he vivido hasta hoy me ha construido como la mujer que soy, incluido el suicidio de mi hijo, que es el proceso más doloroso que he vivido. Pero lo que he vivido me ha construido la mujer que soy hoy y me siento orgullosa de serlo, no por los éxitos económicos o
O de bueno, títulos, de cosas así. reconocimiento, de títulos, no, sino porque digamos que he podido aprender a vivir de una manera diferente, a tomar el control de mí, de mi vida, ¿cierto? Eso no quiere decir que sea un producto terminado. Nadie es un producto terminado. Nadie, nadie. Poderoso. Y el perdón no es una cosa que se hace un día y ya. No. El perdón es una habilidad. Tú aprendes a vivir en perdón, ¿listo? Eso no quiere decir que entonces yo permito que todo el mundo haga conmigo lo que quiera. No, no, no. Al Exacto. contrario, ¿cierto? Es aprender también a poner límites en mi vida. ¿Hasta qué punto, no? Voy. ¿Hasta qué punto me meto aquí? Es aprender a decir no. Pero definitivamente yo creo que la consecuencia más importante de perdonar o el resultado más importante de perdonar es aprender a vivir en paz. Y la paz te permite vivir en estado de felicidad, entendiendo la felicidad no como una meta a la que se llega, sino como un camino que se recorre, una decisión, independientemente de lo que pase a mi alrededor, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es el objetivo final de perdonar. Qué hermoso de verdad. Es que la verdad con tu historia me ha dejado bastante conmovida porque que no sé qué mejor testimonio sino el tuyo respecto a perdonar, porque la verdad tantas situaciones, wow, qué impresionante. Em, Ahora, ¿qué es para María Emma la abundancia? Todos tenemos una definición de abundancia y yo quiero saber qué es para María Emma la abundancia. Buena pregunta. La abundancia para mí es un estado de certeza, es un estado de certeza. La certeza de que soy merecedora de todo lo que exista, ¿ya? De todo lo que exista, porque porque me conecto con una fuente mayor a mí, que está por encima de mí, ¿listo? La abundancia es un estado en el que yo tengo la certeza de que mi vida está bien y, y con un sentimiento de esperanza e ilusión por la propia vida. Más que un carro, una casa, ¿cierto? Es esa tranquilidad interna que me da la certeza de saber que todo siempre va a estar bien. Yo te voy a contar una historia. A mí me encantan las historias. ¿Te A mí gusta que te cuente también, historias? sí, me encanta. Hay una historia que rodó en internet y me gustó muchísimo. Y la tengo en mi segundo libro. No sé de quién es, no sé, nunca he podido saber de quién es, pero me gustó muchísimo. Un día iba una niña en un vuelo, una niña menor de edad, una pequeña, en un vuelo de una ciudad a otra y estaba encargada a las azafatas, ¿no? A las auxiliares de vuelo. Entonces se sentó en su silla contra la ventana y al lado de ella iba un señor adulto. Resulta que eh, la niña sacó la mesa y empezó a pintar, a colorear en un libro y de pronto el avión pasó por una turbulencia demasiado fuerte y la niña no se inmutó, ella siguió pintando con toda la tranquilidad del mundo entero. El señor que iba al lado se angustió mucho por la niña, las cámaras de oxígeno cayeron, Wow. el señor miraba a la niña y la niña seguía pintando como si nada hubiera pasado. Cuando terminó la turbulencia y todo se calmó, el señor le preguntó a la niña que si no le daban miedo las turbulencias y ella le dijo que no y le dijo, ¿por qué estás tan tranquila? Y la niña se volteó y le dijo, porque el piloto es mi papá. Es la certeza de que hay algo que está por encima de nosotros, que nos ama profundamente y que siempre va a querer lo mejor para nosotros y no va a permitir que nada malo nos pase, incluida la muerte. Porque para mí la muerte es simplemente un estado de cambio y de transformación y de sanación. No es la terminación de nada. Creo en una vida después de la muerte. Para mí es lógico, es una conclusión lógica a la que llegué después de estudiar 20 años lo que pasa después de la muerte.
de estudiar la vida y la muerte. Entonces es un paso como el nacimiento, ¿no? Entonces la abundancia es un estado de certeza, como esa niña que estaba segura que el papá no iba a dejar que ese avión se cayera y que a ella le pasara algo. Qué hermoso. He pasado toda la entrevista erizada. Qué hermosa historia. María Emma, para finalizar, desde tu corazón, ¿qué mensaje le dejas a la persona que nos está escuchando hoy, que está viendo esto en diferido, que es primera vez que tiene este contacto con esta información, para alguien que igual ya se ha ido formando, pero es el momento de su clic, porque todos siento que tenemos todo un momento, ¿no? A veces la información está hoy siempre allí, pero es el día que te hace clic la información. ¿Qué mensajes tienes para esa persona que dice, he descubierto que tengo que perdonar? Mira, dos cosas. Uno, si usted en este momento está siendo consciente de que necesita elaborar un proceso de perdón, pues hágalo, ¿cierto? No se quede en la inconsciencia consciente. Una cosa es la inconsciencia inconsciente, es cuando yo estoy perdido y no sé que estoy perdido. La otra cosa es la inconsciencia consciente y es, yo ya sé que estoy perdido, pero no hago nada, ¿cierto? Ay, sí. Pero, porque son las acciones las que harán que tu vida se transforme, ¿cierto? No es el libro, no es este podcast, no es el taller, no es ir donde tu psicólogo o mentor, no es la información que revises, es cómo o que recibes, es cómo pones esa información aplicada a tu vida en este momento, ¿cierto? Entonces, si usted se está dando cuenta que necesita elaborar un proceso de perdón o que necesita sanar su vida, hágalo por responsabilidad con usted y con los que lo rodean, porque como decía Facundo Cabral, la felicidad no es un derecho, es un deber, porque cuando somos infelices estamos haciendo infelices a las personas que nos rodean. Y dos, deje de definirse desde la enfermedad, ¿cierto? Si tiene dolor de cabeza, tómese la pastilla, pero deje de quejarse. Y si no quiere sanar, entonces no se queje de su vida, ¿cierto? Wow. Usted tiene la posibilidad de perdonar o no hacerlo, pero si no quiere perdonar, entonces no se queje de los resultados que obtiene en su vida, ¿cierto? No se queje porque tiene la abundancia bloqueada, la prosperidad no le funciona, mi relación de pareja. Deje de estar en su papel de víctima, echándole la culpa a los demás de lo que pasa. Usted puede tener el control de su vida hoy. Entonces, deje de definirse desde la enfermedad, entienda que usted no es depresión, no es ansiedad, no es una enfermedad. Usted es una gran posibilidad de redireccionarse hacia donde usted lo decida. Ese es como mi mensaje. Aprendamos a vivir en gratitud más que en la victimización. Pase de su papel de víctima a héroe en la vida. Qué bella, María Emma. Estoy aquí ya con las emociones a flor de piel. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu historia, gracias por no callar, porque también tuviste en tus manos la posibilidad de sanar y guardarte todo eso para ti. Simplemente cerrar tu ciclo en tu proceso y quedar allí. Gracias por utilizar todo lo que te pasó en todos los aspectos y a ayudar a otras personas a tener un resultado igual o mejor. Gracias por estar acá y compartirnos, dedicarnos un poquito de tu tiempo para ayudar a cada una de las personas. Y recuerden, gracias. Chicos, bueno, acá que vas a decir algo. Gracias, Betany, a ti, gracias por este espacio, gracias a este maravilloso podcast Eres Abundante y gracias a todas las personas que nos están escuchando. No me puedo ir sin preguntarte, Dios mío, menos mal, ya me acordé. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden descargar tus libros? ¿Cuántos libros tienes? ¿Cuáles son? Está bien, Betany, gracias. Bien, me encuentran en redes sociales como María Emma Martínez, en Instagram soy María Emma Martínez, en Facebook y en el canal de YouTube. Ahí monto mucho contenido, el canal que más muevo es Instagram. Mis libros, tengo 3 libros. El primero se llama Tocada por el odio y abrazada por el perdón. Cuento toda mi historia de vida y al final introduzco la metodología para elaborar procesos de perdón. Es mi primer libro. Mi segundo libro se llama Decide tu destino, sufre menos, disfruta más. Es un libro sobre esperanza e ilusión.
Y mi tercer libro, que lo lancé en octubre del año pasado, es una coautoría con otros 10 colegas de Latinoamérica hablando sobre salud mental, que se llama Sumarium, Construcción Colectiva de Conocimiento, volumen 5, sobre salud mental, estrés, ansiedad y depresión. Los 3 los encuentran en Amazon, en formato Kindle y en formato físico, se lo llevan a la puerta de su casa. En cualquier parte del mundo, usted se mete a Amazon, pone María Emma Martínez y ahí aparecen los 3 libros. Y en redes sociales me encuentran María Emma Martínez. Excelente, bueno, vayan, por favor, vayan y descarguen, vayan a seguir a María Emma. Los que hayan conectado con ella y quieran, pueden tomar esas sesiones personalizadas contigo. En tu Instagram hacen clic y agenda. Así que, bueno, no, ya cualquier palabra que diga está extra porque ya acá ustedes la conocieron. Así que gracias y recuerden, chicos, que compartir es una manera de ayudar. Así que si este podcast llegó a ti, ya sea porque lo viste en un post, alguien te lo recomendó, alguien te lo compartió, ayuda a otra persona también a que le llegue la información, así que compártelo con alguien que tú creas que lo necesita para poder seguir con esta misión de ayudar a más personas. Pero en realidad abundancia, como bien lo dices, es un estado de ser, y abundancia involucra todas las aristas de nuestra vida, incluyendo la salud, el aspecto físico, las relaciones de pareja, el tipo de comida que elegimos, absolutamente todo.